con 10 drones teledirigidos. El gobierno colombiano pretende combatir el crecimiento de cultivos ilícitos en el país. Nuestra cadena aliada Noticias RCN habló con la empresa contratista de drones encargada del plan piloto. El gerente aseguró que es la primera vez que se usarán para este objetivo y que el contrato, en una primera etapa, iría hasta el 10 de diciembre de este año. Este es uno de los 10 drones que la Policía Antinarcóticos utilizará para la prueba piloto con cultivos ilícitos. El gerente de la empresa contratista, Germán Huertas, afirma que tendrán una autonomía de 17 minutos por hectárea y que las características son idóneas para el trabajo. La capacidad son 10 litros, las medidas son 2 metros de barra de aspersión, 4 boquillas. Sería la primera vez que se utilizarían para fumigar cultivos ilícitos. Afirma que en temas de licencias medioambientales cumple con lo establecido por el ANLA. Estamos hablando que un dron está trabajando a 50 centímetros sobre la planta y se dejan las márgenes adecuadas entre fuentes hídricas o cultivos de pancoger. Frente al tema de un eventual derribamiento en zonas de alto riesgo por problemas de orden público, dice: depende de las condiciones, pero pues no es que sea tan fácil tampoco porque son motores muy potentes. El plan piloto iniciará en Tumaco, una de las zonas con mayor concentración de cultivos ilícitos en el país. Para analizar este tema nos acompaña aquí en nuestros estudios Camilo González Pozo, presidente de INDEPAZ, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, y exministro de Salud. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muy buen día para ustedes. ¿Cuáles serían los objetivos mínimos de esta primera etapa? Bueno, pues en realidad el gobierno ha hablado de un experimento durante estos meses, pero sin embargo pues no se conoce el plan de manejo ambiental, que es un requisito que tiene que ser aprobado por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, además de tener los conceptos también desconocidos sobre los impactos en la salud y en el ambiente por parte por esta tecnología que efectivamente es nueva, pero que se utiliza en otros cultivos en diferentes partes del país y de manera internacional. Yo creo que ahí hay un vacío muy grande. El gobierno se ha precipitado, yo creo que más por razones políticas de congraciarse con los Estados Unidos que por la verdadera eficacia frente a los cultivos de una acción que es completamente marginal, aparte de que tiene una mezcla agrotóxica de todas maneras nociva para la salud. Es decir, como la certificación está en juego, la certificación de Estados Unidos, el gobierno se está apresurando para, de alguna manera, atender esta amenaza a pesar de los efectos nocivos que podría tener para la salud. Sí, lo que pasa es que como dieron estas cifras, por un lado de 209.000 hectáreas en un crecimiento del 11%, pero también se esperan las cifras de Naciones Unidas con un incremento significativo. Entonces el gobierno está mostrando que es muy acucioso, dando un mensaje nacional e internacional, tratando de hacer un empalme, pero yo creo que se ha equivocado porque el verdadero empalme tendría que ser frente a las familias campesinas. Tenemos 77.000 familias campesinas que están esperando que continúen los planes voluntarios, a quienes les están debiendo la tierra, los proyectos productivos y sobre todo, fíjese que tenemos ya cerca de 80.000 familias que fueron arrojadas al hambre con erradicación forzada. Esos son favores que se le hacen a la mafia, al narcotráfico, entregándole la juventud, porque la mafia llega más rápido que la oferta del Estado y se repite la bicicleta estática. El presidente Santos lo llamó bien. Las fumigaciones, llevamos 1.800.000 hectáreas fumigadas y eso no ha tenido ninguna incidencia porque el fenómeno es mucho más complejo. Como dice el gobernador de Nariño, desafortunadamente el propio presidente se subió en la bicicleta estática. Yo creo que es un absurdo, que hay que retomar el camino de una política regional, de desarrollo rural integral, de sustitución con proyectos productivos, con planes de desarrollo, con enfoque territorial, de salud y además de corresponsabilidad, porque en esto los Estados Unidos nos echan el agua sucia y en los Estados Unidos lo que hacen es ser completamente flexibles con el consumo, tolerantes con el tráfico y sobre todo con el lavado de activos. Entonces tenemos la ley del embudo. A nosotros la guerra para los campesinos y ellos la tolerancia y la impunidad. Ahora, en términos de salud, ¿cuáles pueden ser el impacto de utilizar estos drones para la aspersión de glifosato en la gente que está por esas zonas, la gente que consume? No solamente estamos hablando de cultivos ilícitos, puede consumir muchos otros más recursos. ¿Cuál podría ser el impacto? Pues mire, sobre esto se acaba de hacer una discusión en Europa. Todos los países de la Comunidad Europea consideraron
si daban o no una ampliación a la licencia para el uso de estas mezclas de agrotóxicos que utilizan glifosato. Incluso menos tóxicos porque no tienen POEA, ni Cosmoflux, ni otras sustancias que le agregan al componente con el cual van a hacer esta aspersión. Y en esos países como Francia, como Grecia, como Austria y en general la Comunidad Europea dijo, ojo, no al glifosato porque hay dictámenes de organismos internacionales de salud que dicen que incluso en la agricultura con aspersión terrestre significan riesgos para la salud. El glifosato está saliendo del mercado a nivel mundial. La Monsanto le vendió eso a la Bayer. Ya no tiene patente de protección, incluso el producto más vendido ahora pasa a ser el producto chino, de modo que aquí estamos a la cola del mundo en materia de prevención para la salud, solamente por unas razones políticas de seguirle la corriente a Estados Unidos y de tratar de crear una imagen de diligencia por parte del gobierno cuando ha habido un fracaso en la erradicación forzada. Esto es otro fracaso porque es también erradicación forzada. Es arrojar centenares de miles de personas, millones de colombianos que están en el área de influencia de la economía de la coca, arrojárselas a las manos del cartel de Sinaloa. Está llegando más rápido el cartel de Sinaloa a Tumaco, al Tambo, o lo que sucedió en Argelia. Ayer nomás, 7 muertos. Y se dice que están implicados carteles mexicanos en estos asesinatos. Van a la fecha 36 asesinatos de campesinos que están haciendo sustitución. Y 12 el año pasado en operaciones de erradicación forzada. Es decir, que en lugar de responder con vida, con programas a los campesinos, se le está respondiendo con militarización, con guerra y con operaciones absurdas como esta de los drones. Entonces es un plan piloto ya fracasado, per se. Yo creo que ese es un plan piloto fracasado. Van a haber consideraciones legales, demandas, por supuesto, porque es un cuento de que esto no es aéreo sino terrestre, son drones terrestres aéreos, eso no existe. ¿No? También hay robots submarinos y otro tipo de procedimientos, pero eso es un invento para burlar una sentencia de la Corte Constitucional, pero el problema de fondo no es ese. Incluso podrían hacer erradicación forzada regando agua bendita. Erradicación forzada es un contrasentido con una política real en contra del fenómeno del narcotráfico y de las drogas. La política tiene que comenzar por fortalecer la alianza con el campesino. Hay una pregunta. Ya se hizo consulta con las comunidades campesinas, se hizo consulta con los indígenas. El 43% de los sembrados de plantas de coca están en territorios étnicos y protegidos ambientalmente. ¿Hubo consulta? Entonces no se puede hacer en territorios étnicos, no se puede hacer en ladera, no se puede hacer en zonas donde hay entremezclado cultivos de pancoger. Solamente en pequeñitas áreas, decir que eso es marginal, ni siquiera va a tener ninguna eficacia importante como estrategia de erradicación forzada. Y como erradicación forzada, como les digo, ni con agua bendita, porque eso se convierte en simplemente trasladar cultivos a otras regiones y sobre todo arrojar a la pobreza a la gente. Es decir, solucionar el problema de unos pocos cultivos con miseria. En este momento tenemos las 70.000 familias que dice el ministro de Defensa, que fueron 70.000 hectáreas, son 100.000 familias. Multiplíquelo por 5, son 500.000 personas, las cuales fueron con el ejército y la policía. Obligan a la policía, al ejército a hacer la tarea tan ingrata. Y a la población lo único que les ofrecen es el hambre. ¿Para dónde pegan esas 500.000 familias que ya el gobierno arrasó, que las está desplazando? ¿Para dónde pegan? Al rebusque, ¿a dónde van a rebuscar? No pueden venir a las ciudades, ¿a dónde se van? Al lado llegan las mafias del cartel de Sinaloa, las mafias que están en el clan, en todas las estructuras del narcotráfico, los legales y los ilegales, y hacen fiesta. Entonces, es tan absurdo esto que es el más grande favor para el narcotráfico. Mire el contrasentido. A nombre de combatir el narcotráfico, se le hace un favor. De hecho, no vamos a decir que el presidente ahora se volvió pues amigo de los narcotraficantes, no, de ninguna manera. Pero el efecto es perverso, es completamente contraproducente. ¿Cuáles serían las claves? En este momento este plan piloto comienza en Tumaco, pero usted dice que, por ejemplo, no se va a ver reflejado necesariamente en la seguridad de los habitantes, no solamente de Tumaco, estamos hablando de un área mucho mayor, pero tampoco en términos de paz incluso. No, porque eso tensiona todas las situaciones. Genera desconfianza. La población que le ha dicho al gobierno, queremos ser sus aliados, queremos ir a la legalidad, queremos la reconversión económica y legal de toda esta región.
ahora se llenan de temor, no van a ver a la autoridad como unos aliados, sino como unos ocupantes de sus territorios, como alguien que les causa daño, que les causa hambre. Entonces yo creo que eso, en lugar de favorecer un clima de disminución de violencia, favorece al guacho y a todos estos grupos. Todas estas bandas de narcotraficantes, de sicarios, van a encontrar una población resentida, vulnerada, temerosa con la autoridad, sin ver ningún futuro, ¿no? Y bueno, hay que esperar. Yo espero que el próximo gobierno evalúe esto y no se deje meter de cabeza por el primer hueco que le han abierto. Camilo, entonces, usted como exministro de Salud, ¿cuáles serían las claves que le podría dejar al próximo presidente de Colombia, Iván Duque? Porque parece que son contrasentidos todos estos análisis que usted nos da. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que señaló el vicepresidente Óscar Naranjo en una entrevista por televisión, donde dijo, vea, aquí ya hay una receta estructural, y la receta estructural es con planes de sustitución, con planes de desarrollo rural, con una política social, con una llegada de la institucionalidad amable, con entender que los campesinos, los indígenas, los afros de todas estas regiones son aliados de la democracia y no son la punta de lanza del narcotráfico ni de las organizaciones criminales transnacionales. Alianza con nuestro pueblo, con la gente que ha sufrido tanto, tomarlos como los amigos de la paz. Yo creo que esa es la clave. Lo demás son arandelas técnicas, pero si existe esa voluntad, yo estoy seguro que la población responde. La gente está esperando la mano del Estado. Hemos recorrido todas las regiones del país y la gente quiere salir. Incluso ven como una trampa la situación del narcotráfico y la economía de sus propios cultivos de uso ilícito la ven como una maldición. Saben que sus hijos no tienen destino en esas economías y quieren salir. Lo hemos visto en el Catatumbo, en el Chocó, en el Guaviare, en Briceño, donde se hizo una experiencia piloto. La gente dice, el gobierno nos ha cumplido a medias. Nos está dejando sueltos y sin tierra y sin proyectos productivos. Pero no queremos volver a ese circuito de violencia. Hay que atender ese clamor de la gente y no responderle con militarización, con drones. El dron es un juguete, que incluso su capacidad es muy pequeña, pero es el símbolo de una equivocación. Le agradezco a Camilo González Pozo, presidente de Indepaz y también exministro de Salud. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias.